En las profundidades del Valle de los Reyes, donde el tiempo parece haberse detenido, yace un misterio que ha fascinado al mundo durante un siglo. Tutankamón, el faraón niño cuya momia ha desafiado toda explicación, continúa revelando secretos que transforman nuestra comprensión del antiguo Egipto. Imaginen una historia que comienza con un joven rey, muerto antes de cumplir los 20 años, cuya tumba permanecería intacta durante más de 3000 años. Una historia que no es solo un capítulo de la historia antigua, sino un enigma que desafía a científicos, arqueólogos e historiadores hasta nuestros días. El 4 de noviembre de 1922 marcó un punto de inflexión en la arqueología mundial. Howard Carter, después de años de búsqueda incansable, descubrió la tumba más extraordinaria jamás encontrada en Egipto. No era una tumba cualquiera. Era la tumba de Tutankamón, un faraón casi olvidado que se convertiría en el símbolo más reconocible de la civilización egipcia. Cuando Carter cortó un pequeño agujero en la entrada de la tumba y le preguntó a su mecenas, Lord Carnarvon, si podía ver algo, su respuesta fue histórica: sí, puedo ver maravillas. Y vaya si las vio. Miles de artefactos, joyas, estatuas, muebles, todo intacto, como si el tiempo se hubiera detenido hace milenios. Pero el verdadero tesoro era la momia del propio Tutankamón. Un cuerpo que había permanecido intacto durante más de 3 milenios, esperando ser estudiado, esperando revelar sus secretos. ¿Quién era realmente Tutankamón? Un rey que subió al trono a los 9 años, en un periodo turbulento de la historia egipcia. Hijo de Akenatón, el faraón que intentó una revolución religiosa adorando a un único dios, Tutankamón heredó un reino dividido, fragmentado por cambios políticos y religiosos dramáticos. Su reinado fue corto, apenas 10 años. Murió joven, de manera misteriosa, dejando más preguntas que respuestas. ¿Cómo murió? ¿Fue asesinado? ¿Sufrió alguna enfermedad? Durante décadas, estas preguntas han atormentado a los investigadores. La momificación en el antiguo Egipto no era un simple proceso de preservación. Era un ritual sagrado, una preparación para el viaje del alma al más allá. Cada paso estaba cargado de significado religioso, cada detalle tenía una importancia cosmológica. El cuerpo de Tutankamón fue preparado siguiendo los más estrictos rituales de momificación. Le extrajeron los órganos internos, los preservaron en vasos canopos decorados. Su cerebro fue removido a través de su nariz, un proceso delicado que requería una habilidad quirúrgica extraordinaria. Su corazón, considerado el centro de la inteligencia y el alma, fue dejado en su lugar. Luego vendría el proceso de deshidratación. El cuerpo era cubierto con sal de sodio, un mineral llamado natrum, que absorbía toda la humedad. Después de 70 días, el cuerpo era lavado, vendado con cientos de metros de lino fino, y cubierto con resinas que lo protegerían para la eternidad. Pero la momia de Tutankamón guardaba secretos que apenas comenzamos a descubrir. Los primeros estudios del siglo XX fueron relativamente simples. En 1925, el anatomista Howard Douglas realizó una primera autopsia, encontrando algunas particularidades en el cuerpo del joven faraón. Sin embargo, fue con la llegada de las tecnologías modernas cuando realmente comenzamos a desentrañar los misterios de Tutankamón. Radiografías, tomografías, análisis genéticos, cada nueva tecnología nos ha permitido ver lo que antes era invisible. En 2005, un equipo de científicos realizó la primera tomografía completa de la momia. Las imágenes revelaron detalles sorprendentes. Había una fractura en la pierna izquierda, posiblemente causada poco antes de su muerte. Esta lesión había generado especulaciones sobre si pudo haber sido resultado de un accidente, una batalla, o incluso un asesinato. Los análisis de ADN han sido particularmente reveladores. Estudios genéticos realizados en 2010 proporcionaron información fascinante sobre la familia del joven faraón.
Se descubrió que sus padres probablemente eran hermanos, una práctica común entre la realeza egipcia para mantener la pureza de la línea sucesoria. Estos mismos análisis revelaron una serie de condiciones genéticas que podrían explicar algunas de las particularidades físicas de Tutankamón. Presentaba signos de malformaciones genéticas, posiblemente resultado de siglos de matrimonios entre familiares cercanos. Tenía un pie deforme, problemas de columna y posiblemente una serie de condiciones hereditarias que lo hacían físicamente vulnerable. Pero la genética no era el único misterio. Los análisis nutricionales de su momia revelaron detalles fascinantes sobre su dieta y su salud. Evidencias de paludismo, problemas de malnutrición, posibles infecciones crónicas. El joven faraón no era la imagen del gobernante perfecto y saludable que la propaganda real intentaba presentar. La causa de su muerte sigue siendo un misterio. Algunas teorías apuntan a un asesinato, otras a una enfermedad, e incluso a un accidente. La fractura en su pierna podría haber sido fatal en una época sin antibióticos. Una infección, una complicación, cualquier cosa podría haber terminado con la vida del joven rey. Un descubrimiento particularmente intrigante fue la presencia de restos de ADN de parásitos de malaria en su momia. Esto sugiere que Tutankamón no solo sufrió de esta enfermedad, sino que probablemente fue uno de los factores que contribuyeron a su muerte prematura. Los estudios más recientes han utilizado técnicas de escaneado láser y reconstrucción 3D para crear modelos detallados de su cuerpo. Estos modelos nos permiten ver más allá de la momificación, comprender su anatomía, sus condiciones físicas, su verdadera apariencia. Pero Tutankamón no es solo su momia. Es un símbolo de una época fascinante de la historia egipcia. Un periodo de transición, de conflicto religioso, de cambios políticos dramáticos. Su corto reinado representa un momento crucial en la historia del antiguo Egipto. Su padre, Akenatón, había intentado una revolución religiosa radical. Reemplazó el panteón tradicional egipcio por el culto a un único dios, Atón, el disco solar. Fue un cambio tan dramático que generó una reacción en cadena que marcaría el reinado de su hijo. Tutankamón, muy joven aún, tuvo que lidiar con las consecuencias de esta revolución religiosa. Restauró los cultos tradicionales, devolvió el poder a los sacerdotes de Amón, intentando estabilizar un reino que había sido profundamente sacudido por los cambios de su padre. La tumba de Tutankamón, cuando fue descubierta, no era la más grande o la más impresionante del Valle de los Reyes. Pero era única por su increíble estado de conservación. Más de 5.000 artefactos fueron encontrados, desde su famoso sarcófago de oro, hasta sandalias, ropa interior, juguetes de su infancia. Cada objeto cuenta una historia. La máscara mortuoria, un rostro de oro de increíble belleza, no es solo un objeto de arte. Es un mensaje de una civilización que creía firmemente en la vida después de la muerte. Cada detalle, cada símbolo, estaba destinado a ayudar al faraón en su viaje al más allá. Los muebles encontrados en su tumba revelan detalles íntimos de su vida. Sillas con representaciones de su esposa Ankesenamón, tronos decorados con escenas de su vida cotidiana. No eran simples objetos, eran parte de un elaborado ritual de preparación para la vida eterna. Hoy, la momia de Tutankamón continúa siendo objeto de estudio. Cada nuevo análisis, cada nueva tecnología, promete revelarnos algo más sobre este enigmático faraón. La ciencia moderna está haciendo lo que parecía imposible, dar voz a alguien que murió hace más de 3.000 años. Tutankamón nos recuerda que la historia no es un conjunto de fechas y eventos. Es una historia humana, llena de misterios, de tragedias, de esperanzas. Un joven rey cuya vida fue corta, pero cuyo legado ha trascendido milenios. Su momia es más que un conjunto de huesos y vendas. Es un testimonio de una civilización que comprendía la muerte no como un final, sino como un viaje. Una civilización que creía que la memoria, el nombre, la representación, podían garantizar la inmortalidad.
los secretos de Tutankamón siguen siendo revelados. Cada año, cada nueva investigación, nos acerca un poco más a comprender quién fue realmente este joven faraón. Un niño rey, cuya vida fue breve, pero cuyo impacto en la historia de la humanidad es eterno. La momia de Tutankamón es un recordatorio de que la historia está viva. Que los misterios del pasado no están cerrados, sino en constante reinterpretación. Que cada descubrimiento nos hace más humildes, más conscientes de la complejidad de las civilizaciones que nos precedieron. Un mensaje tallado en hueso y vendas, esperando ser descifrado. Un susurro desde el pasado que aún nos habla, que aún nos fascina, que aún nos recuerda lo increíble que puede ser la existencia humana.